Ustedes que cuando tenían, por ejemplo, una viga que formaba parte de un pórtico, ¿sí? Y una viga intermedia, vamos a suponer, y esa viga estaba sometida a una carga uniforme. Le voy a poner U porque es el último de la combinación de estado de carga. ¿Sí? 1,4, 1,2 más 0,11. 1,31 de D más 0,25 de L, por decir algo. Lo vamos a poner en genérico entonces, si quieren. Más decimos vertical por acá. Más F1 por L y más F2 por S si tuviéramos la viga de arriba y tuviéramos la viga de techo y tuviésemos nieve. Ahí viene la carga uniforme. ¿Ustedes cómo hacían? Obtener el diagrama de momento. Bien. Por ejemplo, para el diagrama de momento, acción sísmica, ustedes van a tener una cosa así. Acá un valor, momento B, lo voy a llamar, y acá un valor, momento A, lo voy a llamar. ¿Está bien? Entonces, si querían encontrar el corte en la viga, ¿cómo hacían? Primero tenían un corte debido a la carga vertical. Se calculaban como el Q por L sobre 2. ¿Está bien? Un corte así. Este valor es el QQ por L sobre 2. QQ por L sobre 2. ¿Está bien? Y a eso había que sumarle el corte que proviene por la variación de los momentos en los extremos. ¿Está bien? Que era el delta M sobre L. ¿De acuerdo? Estoy hablando en chino. ¿Está bien? Los momentos iban así, porque tienen que estar al revés. Era constante. Y acá teníamos el delta M sobre L. Delta M era la diferencia de los momentos. En este caso son contrarios, entonces es la suma de los valores absolutos. MA más MP sobre L. De forma entonces que el diagrama total, acá abajo era esta flechita menos la de arriba, esta flecha más por los signos que tiene, ¿no es cierto? Era una cosa así. Acá teníamos delta M sobre L menos UU por L sobre 2. Y acá teníamos delta M sobre L más UU por L sobre 2. Estos dos más y este menos este acá. Este era el diagrama de corte final. ¿Verdad? Si ustedes, por ejemplo, modelan el corte con un programa de computadora, los diagramas de corte en cada viga están obtenidos de esa forma. Era lo mismo que ustedes hacen a mano. No sé si han hecho algunos cortes con mano alguna vez. ¿Algún práctico por ahí? Es la forma de obtener el diagrama de corte. Bueno, ¿dónde aparece capacidad? Capacidad aparece acá. Esta expresión es encontrar el corte máximo en la viga, es ponerse de este lado, ¿no es cierto? Cuando venga el sismo se da vuelta, entonces el máximo tenemos del otro lado. Por eso para los dos extremos es el mismo máximo. Entonces nos paramos acá. Por eso está el signo más. ¿Ves que estos son los Q por L sobre 2? Y acá es donde tengo el desarrollo flexional. El corte máximo que produce la ruptura plástica. Entonces, este valor, que es este que está acá, ustedes lo ven y lo mido de los MA y MB del programa. Son MA y MB de análisis. ¿Está bien? Después de esto yo lo armo.
bloco de armadura. Bien. Entonces yo acá, en realidad, cuando viene el sismo, este esquema sigue estando, pero este no es así. Sino que yo acá tengo un momento nominal en el apoyo B. Acá tengo un momento nominal en el apoyo A. Nominal porque es que ya lo armé, ya tiene una armadura, entonces tiene una resistencia nominal, que es la que le corresponde realmente. ¿Sí? Lo multiplico por lambda 0 para llevarlo a la máxima resistencia. Lo multiplico por 1.4. Entonces ahí tengo los máximos momentos que van a haber en los extremos. ¿Está bien? En los extremos no va a haber MA y MB, va a haber lambda 0 por el momento nominal del A. Y el otro, lambda 0 por el momento nominal del B, como yo lo armé. ¿Está bien? Entonces ahora este corte ya no es MA más MB sobre L, sino que es lambda 0 por el momento nominal en A más lambda 0 por el momento nominal en B dividido en L. ¿Qué es eso que está acá? ¿Qué es lo que está acá abajo? El reglamento le llama a esto, a lambda 0 por el momento nominal, le llama M0B. En este caso A, el apoyo A, el que acá dice A y B. Bueno, apoyo A y apoyo B. Un momento en el desarrollo de la sobreresistencia flexional en la viga. La B viene por la viga en inglés. ¿Bien? Y el 0 es por desarrollo de la sobreresistencia flexional. Ven que acá también está el 0. Entonces, el momento en el desarrollo de la sobreresistencia flexional de la viga es igual al factor de sobreresistencia del acero, que no hay palabra flexional porque es del acero, material, por el momento nominal, ¿bien?, en la viga. Entonces ahí aparece la expresión de corte de capacidad. Ese sería M0A. Este M0B el apoyo A. Cuando sea el apoyo B, porque acá aparece la B, que es que tenés acá. La B corta es la viga bin en inglés. Por eso aparece la B. Y el cerito es por la sobreresistencia. Entonces, M0B, resistencia, momento en el desarrollo de la sobreresistencia flexional en la viga. ¿Bien? Es el máximo momento que puedo soportar. Es cuando ya llego arriba, en la curva. ¿Sí? Bueno, sumo los dos valores, los divido en L y tengo el corte debido al desarrollo de la sobreresistencia flexional. Entonces acá, el corte último del seno en la viga es el corte proveniente de las cargas gravitatorias mayoradas más el corte proveniente del desarrollo de la sobreresistencia flexional en la viga. ¿Está bien? Ahora van a empezar a ver que aparecen muchos subíndices y la B aparece arriba y aparece abajo y el 0 aparece ahí y después aparece acá. Bueno, lo importante es que si ustedes quieren llamar por otras letras lo hagan, pero que ustedes entiendan el concepto. ¿Está bien? Ese sería este, claro, ese sería un PU, pero no obtenido por capacidad, sino de un análisis. Este es PU obtenido de un análisis. Tenemos un diagrama de momento de un análisis que te da un momento en A y un momento en B. Después vuelvo a armar y encontrar el momento nominal. Y ahí es que te va por aquel lado. Lo que hacía antes era este valor del análisis lo multiplicaba por 1.35. Pero nunca se enteró como yo había armado la flexión. Si hubiera puesto el doble de armadura flexional, el corte no se enteraba. Eso es importante, ¿está bien? Si yo pongo el doble de armadura, yo le iba a dar una capacidad de corte menor que la que debería tener para que no falle. Porque este valor tendría que haber sido el doble, porque en los momentos yo los armé el doble. ¿Por qué? No sé. Pero acá tenía el doble. Yo estoy dimensionando con este corte por 1.35. ¿Está bien? En cambio, por capacidad, yo armé la viga y después calculé el corte debido al sismo y después calculé el corte de la viga. Entonces, el corte de la viga se va a enterar como yo armé la sección, la flexión.
Bueno, ahora viene la flexión de la columna. Vamos a suponer entonces que ya tenemos armada la flexión de la viga. Y también tenemos armado el corte de la viga, por eso pasa en el trigo. Pero ya tenemos armada la columna. Por un momento vamos a suponer la resistencia infinita. Material que no es nuestro amigo, cualquier material, pero resistencia infinita, para poder hacer todo este análisis. Cuando el cisco venga, se van a producir las dos cosas blancas. Esa es su posición. Las dos secciones de viga se produce la estructura plástica. En este lado la estructura plástica negativa y en este lado la estructura plástica positiva. ¿Está bien? En las dos secciones críticas, que la sección crítica es la sección de la viga en la cara de la columna, ahí. Ahí se produce la estructura plástica positiva. Y acá se produce la estructura plástica negativa. Entonces mi inquietud es, ¿cómo hago? Ahora conozco acá cuál es el M0B. El M0B es el lambda 0 por el momento nominal de esta viga. Acá conozco cuál es el máximo momento que puede desarrollar. Y acá conozco cuál es el máximo momento que puede desarrollar. ¿Está bien? Ahora la pregunta es, ¿cómo paso esos máximos momentos en la viga a las columnas? ¿Cómo hago? ¿Está bien? Acuérdense que ya nos fuimos del análisis de la computadora. Estamos haciendo equilibrio en los propios nudos y demás. Ya, esas dos secciones de columna, la de arriba y la de abajo, la suma de la resistencia de esas dos columnas tiene que ser igual a la suma de estos dos momentos, por equilibrio del nudo. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta es, yo tengo acá M0B y derecha por viga izquierda y D por viga derecha. La suma de esos dos momentos se tiene que distribuir en los dos momentos de la columna, superior y inferior. O sea, pregunten cómo lo hago. Entonces, de los momentos resistentes en la columna, por equilibrio tiene que ser igual a la sumatoria de los momentos sobre resistencia flexional en las vigas. ¿Está bien? Por equilibrio nulo. ¿Bien? ¿Cómo hace el reglamento? Lo hace en función de la resistencia relativa de las dos vigas, de las dos columnas. Y en realidad, eso es lo que dicen los libros y demás, pero no es resistencia relativa. Porque si ustedes supongan, lo hacen en realidad en función del diagrama de momentos solo sísmicos. O sea, ustedes tienen ese mismo nudo, y acá tienen el efecto del sismo horizontal solamente. Acá está el diagrama de momentos solo de la acción sísmica, que va a ser una cosa así. Esa es la forma que va a tener la columna. ¿Ves? Y en la viga va a tener una formita así. ¿Está bien? Solo sísmico. Entonces, ¿cómo hace el reglamento? Este es el momento solo sísmico en la columna inferior, superior, es la que está arriba. Y este es el momento solo sísmico en la columna inferior. ¿Está bien?
Entonces, si quieres saber cómo se divide este entre las dos columnas, lo hace en Shigeru relativo. Es decir, el momento de diseño en la columna superior lo hace con la sumatoria de momentos, que es la que quiere dividir, por el momento solo sísmico en la columna superior dividido en el momento solo sísmico de la columna superior más el momento solo sísmico de la columna inferior. ¿Está bien? Es como una liquidez relativa basada en los momentos. Cuando quiera el momento en la columna inferior, va a ser este mismo valor por el momento de la columna inferior acá arriba, y acá es la misma suma. ¿Está bien? Por eso se dice que es una liquidez relativa. Los libros dicen liquidez relativa, pero en realidad no es una liquidez relativa. Ustedes saben que si hablan de rigidez, depende de las condiciones geométricas. ¿Está bien? Si todas las columnas son iguales, todas tienen la misma rigidez. Pero en realidad es rigidez relativa, pero considerando las condiciones de vínculo, porque se cambia. Entonces, lo hacen con el momento solo sísmico. De esa forma lo hacen claramente. Ahora vamos a seguir desarrollándolo porque no es la expresión que va a venir claramente, pero todo parte de acá. ¿Está bien? A esto se llama sumatoria de momentos solo sísmicos en la columna. ¿Bien? Cuando aparezca la E acá abajo es solo sísmico, debido solo al sismo horizontal, no a la combinación de cargas ni nada. ¿Está bien? Entonces, momento en la columna superior es igual. Vamos a escribirlo de vuelta. Lo que yo tengo que dividir entre las dos columnas por el momento solo sísmico en la columna superior, porque está en la superior, dividir la sumatoria del momento solo sísmico en la columna. ¿Bien? Por equilibrio de este diagrama, desde el solo sísmico, la sumatoria del momento solo sísmico en la columna es igual a la sumatoria del momento solo sísmico. ¿Bien? Por equilibrio. ¿Está bien? Entonces, en vez de escribir acá sumatoria de momento solo sísmico en la columna, podría escribir sumatoria de momento solo sísmico en la viga. En vez de ponerlo acá, lo voy a pasar y lo voy a escribir acá abajo. Entonces voy a poner momento en la columna superior es igual. Lo que quiero dividido, este lo voy a poner acá abajo nada más para acomodarlo, sumatoria del momento solo sísmico en la viga, porque es igual que poner columna, por equilibrio, y acá por el momento solo sísmico en la columna superior, lo que estamos en la columna superior. Bien, y a este el reglamento le llama phi 0b, factor de sobreresistencia flexional de la viga. Y en definitiva el reglamento les da esta expresión. Le dice, si usted quiere calcular el momento de la columna superior, haga phi 0b por el momento solo sísmico de la columna superior. Si usted quiere calcular el momento de la columna inferior, haga phi 0b, que es el mismo valor de los dos, por el momento solo sísmico en la columna inferior. ¿Está bien? Después aparecen otros condimentos, que ya lo vamos a ver enseguida. Esas son las expresiones que da el reglamento. Un phi 0b, en otro artículo me dice cómo lo calculo, que es la sumatoria de los momentos de sobreresistencia en la viga dividido en la sumatoria de los momentos solo sísmicos. ¿Bien? Y lo multiplico por el momento solo sísmico en la columna. Entonces ahí viene la duda. No la duda, sino alguna falla de interpretación. Que por ejemplo dicen que el momento de diseño en la parte de las columnas se debe solamente al momento sísmico.
Porque ven en la expresión que aparece un momento solo sísmico. ¿Está bien? Y aparece un factor, en realidad, para manipular el momento solo sísmico, porque mi diseño en columna solo miro los momentos sísmicos. Y no es así. Parte de hacer un equilibrio, de considerar los momentos de carga gravitatoria y sísmico, los momentos de diseño. Entonces, después de hacer un equilibrio, de transformar variables y de llevar y traer y acomodar, llega a esta expresión. Pero en esta expresión ya obtengo los momentos debido a las cargas sísmicas y las cargas gravitatorias también. ¿Se entiende? Si la carga es solo sísmico es por el proceso de diseño que está metido acá. Nada más. No es que solamente nos interesan los momentos solo sísmicos en el columna. ¿Bien? Entonces, esta sumatoria de momentos de sobre resistencia en las vigas las paso a las dos secciones de columna como ustedes han visto. Como físico ve por un momento solo. Ahora, ustedes saben que el sismo es una acción dinámica. El edificio responde dinámicamente, no estático. Entonces hay una relación del edificio. Mi columna es la pienso elástica, entonces mis columnas vibran elásticamente. Bien. Entonces, ¿cuál es la influencia del modo de vibración del edificio? Mi diagrama de momento en la columna, acá está dibujado lo correspondiente al pin lateral de fuerza, el método estático. ¿Por qué cargas en simetría? Porque el sismo va y viene, nada más. ¿Está bien? Pero acá tenemos el eje que está en simetría por el sismo va y viene, nada más. Y se han ido dibujando este edificio sometido a un acelerograma de un sismo real. Se pueden dibujar los diagramas de momento en una columna para los distintos tiempos. 2,7 segundos, 3,09. Para algunos segundos se puede dibujar los diagramas de momento elástico en la columna. ¿Está bien? Esto tiene dos consecuencias. Una, que la forma en cada uno de esos instantes no es la supuesta del método estático. ¿Está bien? Pero lo más importante es que puedo llegar a tener valores en un instante muchísimo más grandes que lo que corresponde al método estático. ¿Sí? Entonces, el reglamento introduce para el diseño de columna un factor W, que es el factor de amplificación dinámica. W omega, en realidad. Factor de amplificación dinámica. Por la influencia de los modos superiores de vibración y de la dinámica propia del efecto sísmico. Ya lo vamos a ver más adelante cómo se calcula, que tiene una variación en altura. Es decir, en cada nivel va a tener un valor. No importa, ahora importa el concepto. Entonces, a ese momento que había calculado antes como phi 0b por el momento solo físico, lo voy a multiplicar por un W, que es el que aparece ahí. ¿Está bien? Y si quiero hacer un poco más en detalle, lo puedo reducir el eje de la viga a la cara de la viga, que es donde en realidad la columna resiste, porque ahí para allá ya es nube. ¿Está bien? ¿Cómo lo paso del eje a la cara? Restando este término. S3 es la altura de la viga, HB es la altura de la viga por el corte BU, el corte último de la columna. Este, ya vamos a ver cómo se calcula más adelante, también es un factor por phi 0b por el corte solo sísmico. Ya vamos a ver más adelante. Esto es opcional, si yo quiero, no lo hago. O sea, el diseño con estos valores. Si quiero ser más preciso, me vengo a la cara de la viga y diseño con estos valores. Entonces, el resto es la parte. ¿Está bien? Bueno, entonces ustedes ya han visto la diferencia entre un procedimiento tradicional y el diseño por capacidad. ¿Bien? Este lambda 0 no vale 1.4. Esto que voy a decir ahora no me lo convence porque no es tan directo, pero es bastante asimilable. El lambda 0 de 1.4 es algo similar como el 1.35 que teníamos antes. ¿Está bien? No es exactamente lo mismo, pero es el efecto práctico es muy parecido. El 1.35 de antes con el 1.4 del lambda 0 de ahora. ¿Sí? Esa es por buscar un punto de similitud, pero ella nos escapamos. Nos escapamos en que, como dijimos, antes no se enteraba cómo armaba la superplástica, ahora sí se entera si ponemos armadura de más en la Biblia. ¿Está bien? La otra diferencia
que es muy importante, es que el reglamento anterior tenía ni por ser con factor de W. ¿Está bien? Y ese es muy importante porque en pórtico espacial ya vamos a ver cuál es 1,5 mínimo. Son 50% más. ¿Está bien? Entonces ahora las columnas en general tienen un mecanismo de colapso de viga débil y columna fuerte, dan más armadas que antes. Mucho más armadas que antes. ¿Por qué? El 1.4 entendí que se podía asignar a 1.35. Entonces hasta ahí veníamos igual. Pero ¿qué pasa ahora? Le sumo. Si yo llego a armar de más la viga, la columna se va a enterar. Y después le sumo este valor que al menos vale 1.5, que antes no estaba en ningún lado. ¿Está bien? Y a eso si quieren podemos seguir sumando, que vamos más adelante. Yo para calcular acá el M0B tengo en cuenta la colaboración de la LOS, que antes no se tenía en cuenta. Entonces la suma de esas cositas lleva a que tengamos columnas más grandes que antes. ¿Bien? Eso que les dije mucho es relativo. De verdad son sísmicos y demás, porque en general los coeficientes sísmicos han bajado. Salvo algunos casos particulares, por ejemplo, por orden zona sísmica 2, el peor tipo de suelo. ¿Bien? Se ha subido en la aceleración. Los otros valores quedan iguales, pero en algunos casos un poco más bajos, de aceleración, por un lado. Por otro, han aumentado los factores de reducción de resistencia. ¿Se acuerdan que antes, de global, antes valían hasta 5, ahora van hasta 7? Entonces ustedes, la aceleración es igual o un poquito menor y la dividen en 7, que antes la dividen en 5. ¿Está bien? Entonces las vigas van a salir un poquitito más chicas que antes. Un poquitito más chicas. Pero la columna puede salir un poquitito más grande. Pero si sacamos el mecanismo de colapso, queremos viga débil y columna fuerte, y no estamos tan lejos de lo que queremos. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver rapidito esto, pero no lo creo, después vamos en detalle. Para los refuerzos axiales, entonces la columna, porque la columna necesita un momento de esfuerzo axial para diseñar. Vamos a tomar en cuenta que todas las vigas que concurren a la columna están circuladas en las dos direcciones simultáneamente. Por eso está el dibujito con las rótulas formadas en las dos direcciones. Acá en planta vemos que todas las vigas de los extremos tienen las rótulas formadas. ¿Bien? Entonces el peso propio lo va a tener tres componentes. Una que es la carga que le transmiten las vigas, como carga propia. Entonces tenemos U por L sobre todas las vigas. ¿Bien?